Bueno, y cuando ya se está acercando el verano, hay quienes recurren a una cirugía para eliminar los kilos acumulados durante el invierno. El bypass gástrico, una banda gástrica, son algunas de las intervenciones que hoy día pueden ayudar a mejorar no solo el aspecto, sino también, y probablemente lo más relevante, la buena salud. Queremos conversar de este tema, está aquí en el estudio el doctor Patricio Lamos, él es médico en cirugía digestiva y obesidad de la Clínica Las Condes. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Decíamos recién que esta es una fecha cuando viene el verano en que todos nos preocupamos de cómo nos vemos, pero en general el tema del sobrepeso, de la obesidad, es un asunto que nos viene dando vuelta como sociedad hace mucho tiempo. ¿Cuánto ha aumentado en su consulta, en la clínica en general, la cantidad de personas que necesitan de una cirugía para poder controlar el peso, aproximadamente? A ver, en la medida que la cirugía se ha ido siendo obviamente más conocida, más masiva, más segura y más médicos la han ido ejerciendo, ha ido aumentando en forma importante la cantidad de cirugía. Cuando se iniciaron estas cirugías, hace aproximadamente 10 años, un poquito más, se operaban 60 pacientes al año. ¿Y hoy día? 6.000. Muchísimo. ¿Y eso Muchísimos tiene más. que ver con que la cirugía y la técnica se hizo más conocida o con que también los índices de obesidad o de sobrepeso en la población aumentan? Todas las cosas han aumentado. Okay. Ahora, respecto, por ejemplo, quiero hacer una pequeña corrección al comentario de la introducción. Dígame. Porque lamentablemente, tú en la introducción explicas, digamos, o sea, lamentablemente digo yo, porque dice los kilos aumentados durante el invierno nos hacen recurrir a una cirugía. Y lamentablemente no es así. No son los kilos acumulados entre el invierno, sino que generalmente los pacientes que llegan a ser candidatos a cirugía son pacientes que tienen una historia ya bastante más larga, de bastante más tiempo, con muchos intentos para bajar de peso, que habitualmente lo asocian a actividad física, a consultas con médicos y que además tienen asociadas enfermedades, consecuencia probablemente de este sobrepeso, y que llegan a la cirugía tratando de, obviamente, no solamente bajar el peso, sino que además corregir todas estas enfermedades, que incluso les impiden hacer deporte en muchas oportunidades. Hablamos, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión. Hablamos de diabetes, de hipertensión, de apnea del sueño, de dislipidemias, otros los problemas que tienen que ver con el colesterol, etcétera. Doctor, ¿quiénes son candidatos a hacerse una cirugía? Usted me explicaba recién aquellas personas que tienen un historial de enfermedades colaterales al sobrepeso, pero cuando hablamos de un paciente que está en un aumento de peso, ¿de cuántos kilos de más? Porque hay muchas personas, lo conversábamos fuera de micrófono, que probablemente tienen sobrepeso, que están entre 10, 12 kilos, 15, a diferencia de otros que estamos hablando de 30 o 40 kilos de más y que lo han intentado todo. ¿Dónde está esa frontera probablemente en que determina cuando hay alguien que tiene que ir a una cirugía o cuando sencillamente tiene sobrepeso pero no es un candidato para una intervención? Ya, la pregunta es en este minuto compleja de responder. ¿Por qué? Porque esta frontera no es una línea. Hay varios parámetros. Si uno se guía por las primeras pautas que dictaron las indicaciones de esta cirugía, que fueron hechas el año 79 aproximadamente en Estados Unidos, diría, primero que nada, que tenemos que definir exactamente el sobrepeso y obesidad. Okay. Y el sobrepeso está definido por tener un índice de masa corporal, que quiere decir la relación entre tu peso y tu estatura, entre 25 a 29,9. Eso es sobrepeso. Y esta cirugía no es para sobrepeso. Okay. Esta cirugía es para obesidad. Obesidad. Y los distintos grados de obesidad van desde el índice de masa corporal de 30 hacia arriba. Perfecto. Y estas pautas decían que quienes tienen este índice de masa corporal sobre 40 eran candidatos a cirugía sin inconveniente. Sobre 35, si es que tenían alguna enfermedad asociada, digamos, a su sobrepeso. Y en el tiempo, y las distintas culturas de distintos países tienen distintos índices de enfermedades asociadas a este sobrepeso, a esta obesidad, que no tienen a veces directa relación con el índice de masa corporal. Entonces se ha ido aceptando, ¿cómo se llama? Y bajo protocolo, generalmente, y bajo una serie de indicaciones especiales, que pacientes que tengan menos de 35, pero siempre en el rango de obesidad, puedan optar también a esta cirugía. Doctor, respecto de las técnicas que se ocupan, entiendo que hay distintas y que eso obedece también al tipo de paciente y a la condición de cada paciente en general. Uno escucha hablar de manga, de banda, de una serie de conceptos que a veces o tienden a confundirse o no se entienden bien. ¿Usted nos podría explicar qué tipo de técnica hay y para qué se aplican? En este minuto, y voy a hablar por Chile, son dos las técnicas que se hacen en mayor número. Una es la principal, que en este minuto es la que más se hace, que es la gastrectomía en manga. Ya. Que consiste en cortar verticalmente el estómago y dejarlo, como dice el nombre, como una manga, así como un tubo. Ok. ¿Ya?
y remover y sacar el resto del estómago. Perfecto. ¿Ya? La otra técnica es el bypass gástrico, que si bien antes se hacía más, desde que llegó esta cirugía de gastrectomía en manga se hace en una proporción un poco menor. Consiste en achicar el tamaño del estómago sin sacar el resto. Perfecto. Y a esa porción que uno achica el estómago, hace una sección del intestino y sube intestino de una a esa zona. Hubiera encantado tener un diagrama, ¿no? Doctor, pero se entendió perfecto. Con uno se extrae estómago y con el otro se liga, se salta un segmento más grande del estómago. Doctor, dígame una cosa, ¿qué contraindicaciones tiene esta cirugía? Contraindicaciones son todas relativas, porque van a depender del momento. Pero, por ejemplo, si la persona es una mujer y ya está embarazada, esto es contraindicado, no es un minuto para hacerse la cirugía. Correcto. Si tiene alguna enfermedad importante, descompensada, no es el minuto de hacerse la cirugía tampoco. Lo que no la contraindica completamente si es que logra controlar sus enfermedades. Por ejemplo, alguien que tenga un problema al corazón. Correcto. Tienen contraindicación también aquellos pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica que no esté compensada. Ellos tampoco pueden hacerse esta cirugía. Y aquellos que estén en los rangos de edad, obviamente, que también es una contraindicación relativa, fuera de esto. Porque, por ejemplo, se indica la cirugía principalmente entre los 18 hasta los 65 años. Sin embargo, aquí volvemos a los términos de edad fisiológica o de necesidades o de enfermedades, porque hay experiencia en pacientes menores de 18 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente a tan temprana edad ya tienen una obesidad severa o mórbida y ya antes de los 18 años ya presentan diabetes, hipertensión y ya han tenido una serie de intentos por bajar de peso y llegar a esta vida saludable que no lo han logrado. Doctor, hay una mala creencia, y me gustaría comentarlo con usted respecto de que este tipo de cirugías resuelve la vida y esa persona que tuvo sobrepeso eventualmente resuelve todo el problema entrando a pabellón. Y según lo que comentábamos, este es un proceso bastante más integral que sencillamente entrar a un quirófano y hacer una cirugía. Hay todo un cambio de hábito, pero además un cambio de la disposición del paciente frente a la comida. ¿Qué pasa con eso? Uno tendría que tratar, para responderte esa pregunta, uno tiene que tratar de entender cuál es la causa de la obesidad. Y lamentablemente la causa de la obesidad no es una, son muchísimas. Donde está la parte de hábitos, la actividad física, donde están las enfermedades psicológicas, algunos trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, etcétera, trastornos hormonales, como mucha gente dice, lo mío es hormonal, no. Hay trastornos serios que efectivamente pueden producir un sobrepeso o dificultar la baja del peso. Y como la causa no es una, la solución tampoco es una. De hecho, por ejemplo, si bien ha demostrado la cirugía ser la más efectiva de todas las alternativas para bajar de peso, no todos los pacientes efectivamente pueden someterse a cirugía. Aquellos que tienen sus indicaciones más en el límite deben pasar por tratamientos médicos antes. Y aquel cirujano que opere y solo opere no lo está haciendo bien, porque el cirujano debe estar acompañado de nutriólogo, de un médico nutriólogo que nos acompañe en el proceso de estudio y evaluación de este paciente y en el manejo posterior. Debe estar acompañado de un equipo de salud mental, por psicólogos o psiquiatras, ¿cierto?, que sean expertos en el manejo de pacientes con obesidad y que nos van a ayudar a manejar a este paciente en todo lo que su cambio de vida implica. Tiene que haber kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, enfermeras, etcétera. Es un equipo multidisciplinario. Porque si bien vamos a hacer un tratamiento, la cirugía, que es el más efectivo, pero el más radical también, tenemos que tratar de asegurarnos de que esto tenga éxito. Por lo tanto, no podemos hacerlo solo. O sea, podríamos imaginar que tal vez sea como tratar de saltar en paracaídas y no te atreves. Tienes el paracaídas puesto, la cirugía es como el empujón. O sea, pero tú tienes que ver tu altímetro, tienes tú que abrir el paracaídas y tienes tú que hacer la caída. Y tiene que todo resultar bien. Es un proceso muy complejo y bastante integral, por lo que absolutamente uno integral intuye de su respuesta. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Les quiero recordar que esta entrevista queda disponible en un par de minutos más en nuestro sitio web en cnnchile.com. Que tengan un muy buen día, doctor. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan todos un muy buen día. A las 11:20.